Buenas tardes, licenciado. A continuación voy a explicar en este breve video el ensayo acerca de la memoria histórica. Usted nos ha pedido que definamos qué es la memoria histórica. Para este objetivo, yo lo que he buscado son términos relacionados a la memoria histórica, términos comunes con los que me he encontrado durante la investigación, así que he decidido dividir el ensayo en la descripción de cada uno de estos conceptos. Cuando unamos estos conceptos, llegaremos a la memoria histórica. Vamos a partir, por favor, del primer concepto, que es la memoria. Y para ello utilizo una frase de Pierre Nora, quien en una entrevista dijo: "La historia reúne y la memoria divide". Esta frase me pareció muy pertinente para explicar qué es la memoria, porque la memoria en realidad es un proceso que suele fragmentar los sucesos vividos o los sucesos que hemos experimentado en el pasado. Una persona, cuando utiliza la memoria para tratar de nuevamente reflejar el suceso, lo encuentra fragmentado, lo encuentra dividido, no es exactamente lo que se ha vivido. Entonces, posteriormente, ¿qué ocurre? Viene un historiador, y por eso utilizo el siguiente término, que es la historia. Hablo del trabajo del historiador en este punto porque el historiador es quien trata de recolectar estos fragmentos dispersos de memoria individual o de memoria colectiva para escribir lo que posteriormente comprendemos como historia. El historiador une diferentes narraciones de la memoria y posteriormente elabora un texto que nosotros después lo leemos como historia. Pero esto es simplemente la historia plana, esto no es todavía la memoria histórica. Así que vamos a seguir repasando otros términos que nos van a ayudar a comprender el concepto final. Después de historia vamos a hablar de interpretación. ¿Por qué es importante la interpretación en este concepto? Porque la interpretación es otro elemento que no permite que la historia refleje a cabalidad el suceso del pasado. Porque la interpretación influye tanto en quien recuerda el suceso, en quien narra el suceso, como en quien lo escribe y también en quien lo lee. Entonces la interpretación hace una especie de triple filtro de los sucesos. Aquí leo otra cita que me parece pertinente de Castillo, que dice: "La historia debe ser entendida como problema. Tiene una dimensión interpretativa, no objetiva. Nunca vamos a tener la misma percepción de un suceso histórico porque estará teñida de nuestra interpretación y también de la interpretación de quien lo contó y de quien lo escribió". Pero seguimos revisando otros términos que van a conformar el concepto de memoria histórica. Colectividad es otro término. Aquí vuelvo a citar a Pierre Nora, quien habla de la importancia de la colectividad para tener un fiel reflejo histórico de algún suceso. Porque Pierre Nora dice: no es suficiente que nosotros escuchemos las narraciones de varias personas de un mismo colectivo, de un mismo grupo. Él sugiere que necesitamos diversificar las fuentes, es decir, necesitamos escuchar colectividades diversas, de diferentes orígenes, con diferentes interpretaciones, con diferentes corrientes políticas, con diferentes corrientes ideológicas, y solo de esa forma vamos a tener varios aspectos, vamos a conocer varias visiones de un mismo suceso, de un mismo hecho del pasado. Entonces eso sí nos aproximará a una mejor manera de hacer historia y a una mejor manera de narrar la historia, si es que tomamos en cuenta la colectividad y si es que tomamos en cuenta varios grupos diversos. Continuamos con el siguiente término, que es la política. Hablo de política porque durante mi investigación de qué es la memoria histórica me he encontrado con el término de memoria colectiva. Y la memoria colectiva en Europa se utiliza como término precisamente para reivindicar la memoria de aquellos que no pudieron dar su voz y que su voz no está escrita en textos debido a que eran parte de grupos reprimidos durante dictaduras como la franquista o durante la Revolución Francesa, por ejemplo. Entonces, en España, estos grupos que han sido sobre todo víctimas de la Guerra Civil Española están ahora pidiendo la reivindicación de su memoria colectiva. ¿Y por qué esta no salió a la luz en su momento? Precisamente a causa de la política, precisamente porque grupos de poder también son un importante filtro cuando hablamos de la historia.
Porque si bien hay grupos que recuerdan y que desde la memoria ayudan al trabajo del historiador, el trabajo de este historiador, el texto que produzca este historiador, también será editado, entre comillas, por quienes estén al poder, será editado por los políticos que estén al poder al momento. Entonces eso también incluye una especie de sombra sobre la historia. Es por eso que hay muchos grupos y hay muchas personas que hoy en día están pidiendo la reivindicación de su memoria y que se cuente su historia. Entonces por eso también incluye el término de la política. Vamos a continuar, por favor. Bueno, ya lo mencionaba, la memoria colectiva es aquello que se pretende reivindicar, es aquello que se busca reivindicar ahora desde grupos que no han llegado a ser escuchados y cuya historia no se considera la historia de la humanidad, la historia tradicional. Entonces, bueno, uniendo todos estos términos, uniendo todos estos conceptos, es que permito hacer un concepto propio de memoria histórica. Por favor, vamos a borrar esto y vamos a escribir ahora qué es la memoria histórica en base a todo lo que hemos reflejado ahora. La memoria histórica, tomando en cuenta todos estos conceptos y haciendo un análisis de todo lo que influye en la historia, la memoria histórica, acá está, es por supuesto una conjunción de recuerdos. Primero, vamos a hablar de una conjunción de recuerdos no individuales, de recuerdos de una colectividad o de varias colectividades diferentes. Mientras más diversas sean, mejor. Estas conjunciones de recuerdos, por supuesto, están sujetas a diferentes interpretaciones. Como veíamos que ocurre con toda la historia en general. Posteriormente, la memoria histórica real carece de censuras. Todo lo que hablábamos de la política, bueno, esto no influye en la memoria histórica. La memoria histórica es la que más se asemeja y la que más se acerca al suceso real del pasado. En este caso ya no estamos hablando de una represión política o de grupos de poder a que salga a la luz lo que en realidad ocurrió. Entonces, la memoria histórica no tiene censura. La memoria histórica lo que busca como objetivo es la recuperación más fiel de la verdad. Vamos a poner la recuperación de la verdad. Va muy de la mano con lo que decíamos de la censura. Está libre de corrientes o de tendencias políticas. De corrientes o tendencias. ¿Y cómo logramos liberarnos de corrientes o tendencias? Precisamente haciendo lo que decía Pierre Nora, consultando a diferentes colectividades, lo más diversas posibles, de diferentes orígenes, de diferentes estratos, de diferente participación en el suceso histórico. Entonces así lograremos captar la historia más libre de corrientes y tendencias posibles, porque la tendremos desde diferentes ópticas. Y finalmente, la memoria histórica, vamos a poner como punto número 6, no es trabajada por un historiador. En realidad, la memoria histórica sería la voz de toda una colectividad que está buscando recuperar en esencia lo que ha ocurrido en el pasado, está buscando recuperar en esencia el hecho histórico sin dañar susceptibilidades y sin verse altamente afectados por censuras o altamente afectados por tendencias de un lado o de otro.